Estamos de volta da publicidade e continuamos disfrutando da sección Mosaico. Lo que quiero sobre todo es trasladar la ilusión, el entusiasmo y el enganche que a mí me ha trasladado el Centro Cultural, no como nieta, de verdad, el entusiasmo que me han trasladado los demás al conocer la obra de mi abuelo y la persona de mi abuelo. Me gustaría a todos los orensanos hacer un llamamiento para que conocieran, tuvieran un hueco para conocer a Daniel Vázquez Gulías y además algo tremendamente interesante que queda por hacer, la investigación. Queda muchísimo por saber de Gulías. Aún hace nada hemos conocido que la ampliación del proyecto del monasterio de las Clarisas en Monforte de Lemos era de Gulías. Es decir, que queda mucho por conocer. Entonces, todos los ciudadanos que puedan colaborar y participar en el proyecto, pues muchísimas gracias y les insto a que colaboren y que se metan en el personaje también de Gulías. Él falleció en el año 1937, por tanto no tuve la suerte de conocerlo, pero es verdad que siempre me transmitieron mi padre y también mi madre, porque mi madre era sobrina de él, mis padres eran primos carnales, con lo cual bueno, me trasladaron por ambas partes la personalidad de mi abuelo, sobre todo la bondad, la humildad, el buen hacer, la sensibilidad, el cariño. Me trasladaron a nivel personal la figura de Daniel Vázquez Gulías. La Fundición Malingre se establece en Ourense en 1865. Era una época en la que prácticamente no había industria en Galicia. Y la Fundición Malingre viene mi tatarabuelo, Manuel Malingre Parmentier, que era belga, a montar una fundición en Ourense en ese año, que era una industria puntera, porque las fundiciones en aquella época habían hecho unos descubrimientos muy importantes y eran cuando empezaban los edificios grandes y se empezaban a poner columnas de hierro, balcones de hierro, galerías de hierro. Empieza a aparecer el material de hierro como algo fundamental, incluso por ejemplo en la mecanización del campo. La fundición hacía las prensas para las uvas, los potes para cocinar, los aserraderos, las sierras, las bigornias de hierro para los zapateros para meter dentro de los zapatos que estaban haciendo, no sé decirte, cualquier tipo de pieza que quieras. Además en la fundición de hierro te la hacían a medida, las cerraduras de las puertas, te podían hacer, sabes que las puertas tenían hierro en el medio y madera alrededor, pues todas esas puertas de hierro con madera alrededor, las columnas de los edificios que empezaron a ser de hierro. Todo lo que ves en Ourense de hierro prácticamente es de la fundición. Los palcos de la música, las patas de los bancos de las alamedas, las mesas de los bares, las patas de las mesas de los bares, es que no te puedo decir, las cocinas de hierro que fueron famosísimas, cocinas Malingre, que se vendieron en toda España, se vendieron en Asturias, la fundición se anunciaba en La Vanguardia, en Barcelona. Fue una industria muy importante y se borró de la faz de la tierra. En Ourense muy poca gente, la gente mayor sabe lo que fue, pero como cerró en el año 79 y hace 40 años, la mitad de la gente no sabe lo que fue. Nesta mesa da lembranza que imos cerrar esta primeira tempada do ciclo de memorias, imos homenaxear e celebrar a figura dunha persoa das máis queridas da cidadanía desta urbe de Ourense, o doutor don Luís Gallego Domínguez, unha persoa entrañable para todos os ourensáns e unha persoa extraordinaria en todas aquelas facetas nas que el se implicou, e moi particularmente na profesión, no desempeño da profesión médica. Un médico exemplar que atendía a todas aquelas persoas que acudían a él, fosen da súa especialidade, que era a pediatría, ou fose calquera outra especialidade.
aínda que el non nos atendese directamente, sempre tiña o consello, sempre tiña a fórmula, a maneira de buscar un acomodo para ese paciente, para esa persoa, e derivalo a aquel médico que el consideraba o idóneo para resolver a situación. O exercicio da súa profesión era tan vocacional que eu cheguei a dicir en algún momento que eu tive a sospeita para mí de que el sería mesmo capaz de pagar por exercela, xa non digo cobrar. Eu creo que cobraba por cobrar, por non, digamos, por non facer da súa profesión algo desvalorizado, por aquilo de que algo que non se cobra non ten valor. El tiña unha tarifa totalmente simbólica, de 50 pesetas nun primeiro momento, despois pasou a 100, pero cando el vía que unha persoa, un paciente que se chegaba a el, non tiña os suficientes recursos, porque se notaba evidentemente na vestimenta, na súa persoa, xa non só non lle quería cobrar de ninguna maneira, senón que inclusive lle daba mostras de medicamentos que el tiña na súa consulta. O seu altruismo era tal que estaba de garda permanente, 24 horas ao día, as horas que estaba oficialmente na súa consulta, que teóricamente eran 4 horas a mañá, 4 horas a tarde, mas despois eran ao mellor ata as 10 ou as 11 da noite, porque o que se chegaba ali á consulta non marchaba sen ser atendido. El nunca deixaba a ninguén sen atender. E logo, no tránsito da súa casa á consulta, ou no momento, nas horas de lecer, calquera que se chegaba a él, don Luís, que mire que teño a filla, que don Luís, mire que me pasa aquí, que teño aquí, que me doi isto debaixo aquí do brazo. El atendía sempre a todo o mundo sen por mala cara, sen ter unha palabra de desagrado, desagradable. Nos fins de semana chamábase por teléfono e era co día, fose polo día, fose pola noite. Era unha cousa extraordinaria. Eu creo que para el debía ser tan satisfactorio o exercicio da profesión que fixo dela prácticamente a razón da súa existencia. Mateo en el cadalso, como el propio título lo indica, va a estar en el límite de la tristeza y del abismo. Y entonces, porque el cadalso es la tablilla donde se suele poner la soga o la guillotina, entonces más metáfora que el propio cadalso, pues no existe. Entonces, bueno, Mateo también es un nombre un poco bíblico y que tiene mucho que ver. Y bueno, pues entonces él descubre que tiene una fobia. Tiene la fobia a los árboles, que se llama dendrofobia. Entonces, a partir de ahí, varios personajes se van apareciendo del pasado y llevándose un poco él hacia el camino que ellos le indican, ¿no? En plan, como que se deja llevar, porque yo creo que cuando alguien está en el límite, lo único que le queda es dejarse llevar. Lo importante, sobre todo, es lo de cadalso también, porque es la clínica a la que él recurre, porque a través de los sueños esta clínica intenta quitar las fobias, mostrándole cosas del pasado, que él fue feliz en un ambiente que él teme, que sería los bosques. He de decir que no es una autobiografía, porque todo el mundo intenta buscar nombres y cosas así. No es una autobiografía, realmente es un medio para explicar una historia que muchas de ellas viví, como por ejemplo el bullying. En plan, yo viví el bullying de pequeño porque era la niña que hacía ballet, porque no seguía las normas establecidas. Y luego también temas de enfermedades que yo puedo vivir cerca, y también sobre todo las fobias. Yo no he tenido dendrofobia y tampoco nictofobia, que es el miedo a la oscuridad, a la noche, pero sí que he tenido muchos ataques de ansiedad. Entonces creo que eso es lo que gira alrededor del personaje. Todas esas fobias, esos miedos y ese desconocimiento a el que pasará, que muchas veces es peor que el propio momento. No voy a hacer spoiler del final, pero bueno, al fin y al cabo siempre, aunque el personaje esté siempre límite, hay un punto de luz. Y ese punto de luz yo lo encontré. Yo lo encontré escribiendo este libro, entonces yo creo que si alguien lo encuentra leyéndolo, yo ya más que feliz, o sea, de verdad, porque es algo que yo mismo tenía ciertos perjuicios sobre ello, sobre la ansiedad, porque es una enfermedad del siglo XXI, pero yo lo viví, y cuando lo viví es muy duro, no es algo que a lo mejor se ve tanto como una enfermedad
física, pero luchar contra uno mismo es muy complicado. Yo era un drogadicto perfectamente como el protagonista de los tranquimacines, y eso es lo peor que uno puede hacer, porque en el momento que hay a veces que hay casos que tienes que tomar medicación, pero luego un momento es que tienes que saber que eres tú mismo el que tiene que salir, o incluso alguien que está al lado y que no pasa nada por contarlo, porque es como mucho el miedo, el prejuicio, el decir, yo por ejemplo tenía miedo a salir a la calle por si me pasaba algo, ¿no? Entonces era como la preansiedad. Entonces yo creo que cada uno tendrá su manera, o sea, haciendo yoga, haciendo ejercicio. Yo lo encontré escribiendo y lo encontré siguiendo trabajando, que también es muy duro, pero si consigues eso, yo creo que puedes con todo luego. Empezó con el borrador precisamente un ataque de ansiedad, o sea, el libro empieza con un ataque de ansiedad y es lo que yo viví y lo que me ayudó a escribirlo, porque muchos psicólogos dicen que escribiendo lo que tú sientes se va un poco las penas. Yo me inventé el personaje, que creo que no tiene nada que ver conmigo, seguramente lo tenga, porque inconscientemente escribes y tiene muchas cosas de ti, y entonces se va formulando todo, pero yo creo que bueno, que es un libro una novela bastante dura en ese sentido, pero que ya te digo que tampoco la gente se va a deprimir. O sea, no quiero conseguir eso. Prefiero que sean objetivas las críticas, porque al fin y al cabo si lo lee tu madre, lo lee tu pareja, lo lee tal, pues le va a parecer bien. Ese es el amor de verdad también, ¿no? En plan, ser totalmente subjetivo. Pero bueno, sí, o sea, me gusta, o sea, a la gente le está gustando, la verdad, y como es algo que yo siempre me he dedicado, es cierto, a la dirección creativa y a vídeo y a todo esto, esta faceta no era conocida en mí. Entonces la gente le sorprende que haya escrito un libro de repente, ¿sabes? Esto me dio la redención. O sea, totalmente. Yo estaba buscando, me sentía culpable por muchas cosas, por haber hecho, bueno, por haberme sentido como me sentía. Y haber escrito este libro y terminarlo y dedicárselo a curro, esto, ¿sabes? Para mí es una satisfacción poder terminarlo, pero sobre todo poder extirpar todo lo que tenía dentro, o sea, sacarlo para afuera. Pois ata aquí chegou o noso programa de hoxe. Sigan disfrutando das vacacións tan merecidas e do tempo de descanso.